Sandro, encantado de recibirte Muchas gracias, Jorge, por invitarme. Yo fascinado para de que conversar. hablemos de, bueno, primero, del fenómeno de Costa Rica en el mundo de las exportaciones, la importancia. Digamos que es el único caso que yo conozco, que está documentado, del cambio, la transformación que ha habido en los últimos 40 años de exportaciones de bienes, subiendo sofisticación, subiendo monto exportado, todo. Es el único caso, ni siquiera Chile, que era el mayor. Sí, Chile tenía una especie de modelo liberal. Pero no funcionó. Pero Chile lo que vive es del cobre. Exactamente. Y no sé si tiene ahora tierras raras, ¿verdad? Sí, puede ser que tenga metales de tierras raras. Pero, a ver, en la economía chilena se dice que hubo diversificación cuando se empezó a exportar vino, fruta, ¿ya? Pero resulta que no estamos hablando de productos industriales manufacturados con gran valor agregado como los dispositivos médicos, como los chips de Intel. Entonces, la transformación de Costa Rica en los últimos 40 años, mira, el Banco Central publicó los datos de exportación del 2024 y muy a pesar de los vaticinios de Trump, incluso el ministro de Comercio, volvimos a batir el récord de exportaciones de bienes. 19.900 millones de dólares, 9,5% más que el 2023. En 2023 ya era el récord, o sea, volvimos a batir el récord. Entonces, pero ¿qué es lo importante? Veamos un poco la composición de estos números, para que la gente entienda que hay un problema de que hay dos Costa Ricas en una sola Costa Rica, dos economías. De esos 19.900 millones del 2024, 2/3, 2 de cada 3 dólares, provienen de exportaciones de bienes de zona franca, que crecieron a cerca del 11-12% con respecto al 2023. Y 1/3 es del régimen definitivo, que creció a 5%. Si te das cuenta, sacamos la matemática, 5% del tercio más un 12% del 2/3 te da como el 9,5%, ¿no? Entonces es muy simple. Si esto es un análisis que debería hacer la gente de Comex y Procomer para entender a la gente, de la población, de por qué Costa Rica es un modelo absolutamente exitoso y diferente al resto. No, y además con productos impresionantes. O sea, tenemos los productos médicos que son muy importantes en la y composición. Tenemos chips, pero los 1.000 y pico millones, pero no están metidos ahí. No están metidos los 19.900 millones, porque hay una regla. Yo escribí un artículo en La Nación donde explico qué pasa con eso, pero te explico. La regla del Manual de Balanza número 6 dice que si la materia prima no es adquirida, si no está en consignación, solo ese ensamble que hace y esa prueba que hace Intel es servicios de transformación. Entonces no está dentro de los 19.900, pero cuando exportamos a Estados Unidos, llegan a la aduana y ahí lo registran como bien. Me acaba de llegar un correo del International Trade Administration de Estados Unidos donde me dicen que ya está actualizado los datos del 2024 y ellos importaron desde Costa Rica 1.300 millones de dólares en chips. ¡Wow! 1.300, solo Estados Unidos, no sé al resto de los países, pero ¿qué quiero decirte de eso? Que si vamos al régimen definitivo, el producto más exportado del régimen definitivo, que representó 1/3 de la exportación en 2024 del país, es piña. Yo no tengo nada contra la piña me encanta. Banano. El segundo fue banano y el tercero café. Lo mismo que exportamos casi. Lo que pasa es que piña sí es el... Piña es 1.300 millones. 1.300. Exactamente, exportamos de piña a todo el mundo lo mismo que Estados Unidos reconoce de chips de Costa Rica. Entre piña y banano casi que se llevan... Casi todo del régimen definitivo. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay exportaciones manufactureras casi del régimen definitivo. No, la industria alimentaria exporta a Centroamérica y el Caribe. La industria alimentaria más importante es de zona franca. En zona franca tenemos dispositivos médicos, chips que no están en la estadística, más industria alimentaria y agroindustria, mayoritariamente va a América Central. O sea, el 50% de lo que nosotros exportamos en la industria de alimentos, la alimentaria, va a América Central. El 50%. Eso significa que nuestros hermanos centroamericanos comen de lo que nosotros
exportamos, incluyendo el sirope para bebidas gaseosas. Entonces, interesante, porque en estos 40, 45 años había una transformación que no ha ocurrido ni en Brasil, ni en Colombia, ni en México. México sí, porque antes era petróleo y ahora son carros. Pero México tiene la única ventaja que está al lado de Estados Unidos, o sea, y donde Estados Unidos es el mercado más importante, y ellos tienen una mano de obra muy barata para ensamblar automóviles. Y hubo una época en que, digamos, la Agencia de Promoción de México, que ya no existe, AMLO, la eliminó, daba grants, daba subsidios a empresas como Audi, Volkswagen y otras para que pusieran sus armadurías ahí en la zona norte. La zona norte, no tengo idea, la zona norte para ir a atender a Estados Unidos. Más barato, y por eso Trump tiene un problema con ese tema, porque le quita el empleo a la industria automotriz, que claramente es menos eficiente en Estados Unidos que en China, que en México. Entonces, tenemos un problema. Pero bueno, volvamos a Costa Rica. Costa Rica cambió ese modelo. Entonces, el otro día leí en El Observador, un periódico digital, que alguien, no me acuerdo quién, quería subir impuestos a zona franca. Poner impuestos a zona franca, lo cual encuentro un contrasentido. Son los que nos están dando. No, además hay un montón de actividades que pagan impuestos, ¿verdad? Sí, claro. Primero ellos pagan impuestos. Pero ellos pagan impuestos, ellos pagan, mira, primero. Todas las cargas sociales. Exactamente, ellos pagan más de 150 millones de dólares al año en cargas sociales. Yo calculé ese dato cuando trabajaba en Cinde. ¿Ya? El salario promedio y todo lo demás. Nosotros recibíamos información de la caja anonimizada. Yo no sé qué empresa era, pero tenemos los salarios. Entonces uno podía calcular entre 100 y 200 millones de dólares, que para Costa Rica es muchísima plata. Pero eso no lo entiende muy bien las autoridades, probablemente. Bueno, entonces, el problema está aquí, Jorge, es que en 40 años el régimen definitivo no ha cambiado nada. Bueno, acepto con piña, ok. Pero no ha cambiado nada, sigue siendo agrícola. En 40 años éramos exportadores agrícolas, y el régimen definitivo sigue siendo exportaciones agrícolas. Entonces eso tiene un problema, porque quiere decir que no somos... No, pero vamos a ver. Es el que genera más empleo. De acuerdo, pero es que hablando... Mira, una cosa es exportaciones y otra cosa es empleo. Sí, pero por favor no te emociones. Yo estoy escribiendo un artículo, creo que ya lo publiqué, donde muestro que hay un beneficio zona franca que Procomer ni nadie calcula, que es el empleo inducido. Tenemos el empleo directo, el empleo indirecto de las materias primas, o sea, de los insumos, y el empleo inducido, que se genera cuando el empleo directo e indirecto ganan buenos salarios y gastan en la comunidad, en el comercio, en construcción, en turismo, etc. Mientras más salario, más se crea empleo inducido. Mira, en el año pasado, no me acuerdo la zona de Grecia, pero en Grecia se puso Evolution Free Zone. Evolution Free Zone es un parque industrial de básicamente hay 6 empresas de dispositivos médicos, donde está Johnson & Johnson, la que es número 1 del mundo, que trajo Cinde, y otras. Tengo algunos amigos que trabajaban en Cinde y en otros lados que ahora trabajan en esa empresa, y voy a hacer un caso con ellos. Me están invitando a que yo los vaya a ver para hacer un caso sobre este empleo inducido. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si tú vas a Grecia, la principal actividad económica es agricultura. Sí, sí, es un sector agrícola. Agrícola. Pero ahora resulta ahí, que... Ahí era caña, toda esa parte. Pero ahora va a ser... Azúcar. Ahora van a ver... Ahora cambió totalmente. Totalmente. Y eso es súper importante. No estoy hablando nada en contra de la agricultura. Estoy diciendo que hay posibilidades de transformación. Los salarios de un trabajador agrícola no se comparan a un floor worker, a un trabajador, un operario de dispositivos médicos. No hay comparación. De hecho, yo hice en el artículo que yo te mandé, que publiqué en mi blog, hago unos cálculos, porque ni siquiera la caja, la edición actual de la caja, ni nadie te dice, bueno, ¿cuánto es el salario promedio por trabajador por actividad económica? Eso no existe. Lo que existe es una agrupación. Vamos a suponer este cálculo. Vamos a suponer que $1.150 al mes, o 600 y resto, pero para ponerlo en dólares, es lo que gana un empleado del sector privado. O sea, 1,5 millones de trabajadores, o 1.100.000 empleados, perdón, 1.100.000 o lo que sea. Y ese es el promedio
un promedio simple. O sea, obviamente hay desviaciones y todo. Pero un operario, de acuerdo a los datos que yo tenía antes de salir de CINDE, el año 2023, un operario podía ganar, un operario de dispositivos médicos, o sea, un trabajador, $1.500 al mes. O sea, solo eso ya hace una diferencia con respecto al resto de las empresas privadas. Estoy hablando de 50.000 contra 1.000.000 y el resto. Pero eso hace diferencia. Y si eso lo comparás con el empleo de un técnico agrícola, un peón agrícola, no hay comparación. Entonces mi apuesta es que ya Grecia, para pasar el tiempo, con estas empresas nuevas, los 20.000 empleos más 7.000 empleos indirectos, va a cambiar totalmente y va a dejar de ser agrícola. Y ya está cambiando. Por eso estoy diciendo. Entonces, Es más, hay un concepto muy interesante. Que Zonas Francas está desarrollando la parte inmobiliaria también para que sí, haya un equilibrio comercial. incluso O sea, habitacional. es como un clúster que está haciendo, donde integra todos los servicios básicamente, ¿verdad? Sí. Y está reforzando la educación Correcto. de la comunidad, digamos. Está fortaleciendo los servicios médicos también, en fin. Hay Está quedando un efecto está quedando un polo de desarrollo en una zona donde era agrícola. netamente agrícola, ¿verdad? Entonces, mira, Con una tierra excelente, ¿verdad? sí, sí. Con mucha agua. Sí. Pero, entendeme, o sea, no estoy, ya te dije, no estoy en contra de los agrícolas, no estoy en contra de la piña, no, al contrario. Pero si queremos un país diferente, tenemos que tener, solo hoy día, a ver, yo estoy haciendo un trabajo y me di cuenta que manufactura, que era hace un montón de tiempo, era el 25% del PIB. Hoy día es el 17, 18%. Los servicios que yo llamo basados en el conocimiento, hoy día son el 25-30% del PIB y en el año 80 o 90 no era nada. ¿Sí? Entonces, pero si queremos, pero todo eso es gracias al régimen de zona franca. Lo que hay que hacer es reforzar donde está la mayoría del empleo, el régimen definitivo. Entonces, yo creo que hay cargas impositivas muy altas. Los costos en Costa Rica de trabajar, de operar, son mucho más caros que en México, incluso que Colombia. Entonces, de alguna manera, las zonas francas no ocupan alguna ayuda adicional del gobierno. Puede ser que ellos estén en desacuerdo conmigo y quieran tener más incentivos, pero yo creo que aquí hay un efecto de aglomeración. Significa, yo traigo un montón de empresas y todas las empresas que se aglomeran en un solo punto tienen economías de escala, economías de alcance. ¿Por qué? Porque la gente está ahí, hay menos costos de transporte, etc. Entonces, pero en el resto del país la cosa no funciona así. Entonces, para mí es un modelo que tiene que perfeccionarse para hacer que el empresario local sea más eficiente y pueda competir con el exterior y exportar más, porque ahí es donde está el dinero. La demanda de Costa Rica es muy pequeña. Entonces, comparada con la demanda del mundo. De hecho, gracias a eso, los chips son importantes, los dispositivos médicos. O sea, se está exportando 8.000 millones de dólares en dispositivos médicos. Para mí es sorprendente, porque cuando yo llegué a CINDE, solo estaba Baxter. No se enojen conmigo, pero yo me acuerdo solo de eso. Era nada. Y ahora estamos diciendo que es el mayor producto de 8.000 millones de dólares. O sea, es absolutamente impresionante. Sí, fue un cambio que nace en CINDE, Exactamente. institución modelo. Gracias también al apoyo del AID, que nos dio un poco de capital semilla. Sí, nos dio un impulso. Eso fue Dan Chae. Pero no cabe duda que ese crecimiento de la zona franca y ahora está Procommerce haciendo todo y el Ministerio de Comercio Exterior haciendo un gran esfuerzo para sostener el crecimiento, seguir creciendo. Correcto. Porque es autosuficiente, porque los recursos son muy grandes, ¿verdad? Son enormes. De hecho, una de las cosas que me sorprendió es que la mayoría de las exportaciones son de empresas grandes.
O sea, las empresas que están exportando mucho son empresas grandes, tienen economías de escala y economías de aglomeración. Entonces, ya sabemos cuáles son nuestros objetivos de empresa a traer. ¿Ya? Tenemos a Boston Scientific, Abbott, a Edward Life Sciences. O sea, ¿quién hubiese imaginado el 2010 cuando llegó la empresa que en esa época, que yo atendí también, ajá, es verdad, era St. Jude Medical, que era una empresa que cotizaba en bolsa, pero que al tiempo después fue comprada por Abbott. Y ahora está Abbott Medical. Y haciendo esas válvulas de pericardio de cerdo, lo que sea. ¿Ya? Y al tiempo llega Edwards Life Science, que hace lo mismo, con casi la misma tecnología. Obviamente se puso encartado y otros en la escuela para no competir por la gente que están capacitando, pero Chile no tiene eso, ni Argentina, ni Brasil. Entonces, Sí. algo está pasando y ese impulso te No, llega a ser algo importante. hemos hecho bien. Sí, por supuesto. O sea, yo agradezco mucho mis Eso 16 yo años en creo CINDE, que porque eso fue enseñarme cómo se puede hacer bien las cosas. Yo les deseo toda la suerte del mundo a los que sigan, porque amo Costa Rica, necesito que siga creciendo, pero estoy preocupado porque el nivel educativo es malo, porque el nivel de inglés no es bueno, porque hay poca gente que habla inglés. Entonces eso va a impedir que crezca más el modelo. bueno, Y pero ayer conversando con un experto en inteligencia artificial, que es un fenómeno sí, que viene creciendo así aceleradamente, exponencialmente, sí, ¿verdad? sí. Ey, la capacitación y la formación de la gente, por lo menos de un segundo idioma, como el inglés, se Sería va mucho a más rápido. simplificar, porque tenés un robot que habla con vos, te pone a decir todo lo que tenés que decir, te corrige y seguís hablando. Yo te comentaba recién que a veces tengo que O alimentar. sea, vos podrías tener 10.000 robots ayudando a Un robot a cada persona, si quieres, claro, lo que... para No, hacerlo más y personalizado. y ahí es donde, ¿cómo se llama? El MEP tiene que reformarse, ¿verdad? Porque el MEP es Un poco tieso. es más tieso que sabe qué, ¿verdad? Todo. Y entonces, esta revolución de la inteligencia artificial hay que aprovecharla y hay que enseñarle a los chiquillos a usar la inteligencia artificial, no los viejos como... Como nosotros. Mirá, pero para terminar mi participación así, en forma categórica, Costa Rica tiene un modelo de desarrollo que es totalmente innovador, que no se parece ni al de Chile, ni al de Argentina, ni al de Brasil. Y, por favor, Uruguay fue uno que comenzó a sí hacer comenzó, un poco, pero Uruguay ha tenido algunos problemas, especialmente porque además Uruguay tiene menos población que Costa Rica y Uruguay está lejísimo. Una de las cosas Sí. importantes es que nosotros estamos a paso. La localización nuestra es Es impresionante. espectacular. O sea, Y nosotros este estamos. clima tan Sí, divino. es divino, sí. Estamos llenos de visitas de europeos y gringos que están muriéndose de frío y nosotros gozando este clima. Entonces, lo importante es que amemos el modelo que hemos implementado, porque ha sido exitoso. ¿Ya? Y no depende de un gobierno, son 40 años de desarrollo. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, uno puede decir, mira, pasan los gobiernos, pero Costa Rica continúa. Y eso es lo importante. Ya que ese modelo no se va a destruir, al contrario. A los gobiernos les encanta porque genera empleo, genera riqueza, genera exportaciones, inversión. Incluso, para ponerte la guinda, Costa Rica siempre hemos sabido que tiene déficit comercial, significa la diferencia entre lo que exportamos menos lo que importamos a nivel país es negativa, lo cual puede ser importante o no, pero en zona franca, para mostrarte, es una diferencia positiva. O sea, tenemos superávit comercial de 8.000 millones de dólares o más en exportación, en el comercio internacional de zona franca. Eso significa, y otra cosa interesante que descubrí con los datos, es que no dependemos de China. Zona franca no depende de China como proveedor de insumos. Depende solo de Estados Unidos, porque son empresas gringas que usan materiales de Estados Unidos, norteamericanas. Y es súper relevante, por eso mostraron resiliencia el 2020. Aumentaron sus exportaciones a pesar de que había, ¿te acuerdas que quedó el descalabro con las cadenas de abastecimiento que venían de Asia? Bueno, las zonas francas no ocupan eso. Entonces, de alguna manera, como hemos especializado
en dispositivos médicos, en chips, aunque necesitamos más empresas de chips para que sea más relevante el sector. O sea, no solo Intel hace la diferencia, hay muchas más otras que están haciendo la diferencia en el mundo. Esperemos que algún día las agencias de promoción de inversiones atraigan otra más, y la educación y todo eso. Es que el modelo ha mostrado ser exitoso. Y eso, no hay. Yo cada vez que he invitado o a la CEPAL, a la Comisión Económica para América Latina, o al BID, invitaban a otros economistas como yo, de las agencias de Chile, de Uruguay. Entonces, ellos se fijan en nosotros, ellos quieren copiar nuestro modelo, nosotros no queremos copiar el de ellos. Entonces, esa es la realidad. O sea, está bien, uno puede sentirse un poco que esto es puro ego o egocentrismo, pero tenemos que valorar lo que tenemos. Para poder valorarla, al valorarla, la cuidamos nuestro modelo. Bueno, Sandro, ahí estaremos otra vez en contacto. Cuando quieras, conversamos del tema. Muchas gracias. Muchas gracias.